Bien, bienvenidos todos a la materia. Esto es verificación y validación de software. Si están haciendo la versión optativa, esto es testing de software, es lo mismo, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir es, cuando ustedes entreguen material, trabajos prácticos, proyectos, lo que sea, por favor en el mail aclaren de qué materia es. Esto es porque el departamento me pide que yo después entregue un CD por materia con las cosas que ustedes entregan. Me ahorra tiempo saber a qué materia pertenece. Así que por favor pongan en el cuerpo del mail si es verificación o si es testing de software. ¿Está bien? Bien. Esta es la página de la materia. Ahí voy a ir dejando material de un poco de todo. Algunos avisos, noticias, ese tipo de cosas. Las clases van a quedar ahí como PDF, trabajos prácticos, todo va a quedar acá. Hay una cuenta de Twitter que me resulta muy cómoda porque hay varias cuentas de Twitter dando vueltas relacionadas con testing, que las voy siguiendo y a veces retuiteo cosas que creo que están buenas. Y también es la forma más fácil de avisarle cosas a ustedes. Más que nada porque ahora yo también estoy trabajando en el departamento como autoridad, soy secretario, a veces tengo que viajar, los vuelos se cancelan, los aviones se despistan y la semana pasada estuve demorado en Aeroparque y no llegué hasta el viernes a la tarde. Y si hubiese tenido clase, hubiese tenido que cancelarla. Entonces, poder mandarles un mensaje por esto, si quieren seguirlo, síganlo, es fácil para avisarles si alguna clase se cancela, ¿sí? Y por último, el canal de YouTube, donde además de ir dejando las clases, hay varios videos extras que tienen que ver con testing, que la verdad que están buenos. En particular, este canal, Computer File, es muy bueno. Todo relacionado con computadoras y la verdad que está muy bien presentado, son cortitos, son entretenidos y a veces aparecen algunos relacionados con testing que los voy a ir agregando acá, así también como otro material que vaya apareciendo, ¿sí? Bien, hecha esa presentación ya podemos arrancar. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Martín Larrea, esa es mi dirección de mail. El asistente este año va a ser Matías Seltzer, esa es la dirección de él. Cualquier duda, consulta, nos mandan un mail, no hay ningún problema. Yo trabajo, Matías, también en el laboratorio de gráfica, por ahí más adelante les podremos llegar a contar un poquito de qué es lo que hacemos y qué tipo de testing aparece en este contexto. Las clases van a ser martes y viernes a las 9 de la mañana, arrancando con la teórica. Una vez que yo termine, 15, 20 minutos después, va a arrancar la parte práctica. Va a haber clases teóricas cortas, va a haber clases teóricas largas, porque hay temas que son más largos y hay temas que son más cortos. Eso va a ir cambiando de clase a clase, lo mismo va a pasar con las prácticas. Condiciones de cursado. La materia no tiene parciales. Lo que van a tener van a ser trabajos prácticos en donde va a aparecer 1 o 2 ejercicios quizás que tienen que entregar por mail. Se les pone un deadline simplemente para que se organicen. Si no llegan, no hay ningún problema, nos avisan y está todo bien, ¿sí? Después, con respecto a cómo aprobar la materia, van a tener 2 opciones. Pueden hacer un trabajo final, que puede ser un trabajo de investigación o un trabajo de implementación, obviamente relacionado con testing. Y una vez que ustedes me entregan ese trabajo final, yo les pongo una mesa como un final y les paso la nota, ¿sí? Y a su vez, la otra opción es dar una clase en la materia, ¿sí? Más avanzados en el cuatrimestre, una vez que ustedes se decidan, yo les doy un tema. Lo que espero es una clase completa, ¿sí? Que presenten el tema, una parte práctica, cómo se aplica, aplicaciones, ejercicios, una clase entera sobre un tema que yo les voy a dar, ¿sí? Si ustedes optan por esta última opción, cuando termine el cuatrimestre, yo les paso la nota de final como promoción, ¿sí? Cualquiera de las dos son válidas. Hola. Recuerden que para yo pasarles la nota de promoción, ustedes tienen que estar en condiciones, ¿sí?, de rendir el final, ¿sí? Si no están en condiciones, no hay ningún problema, ustedes me avisan y lo vemos, ¿sí? Se arregla eso, ¿está? Bueno, y los 3 links que les puse recién, la página web, la cuenta de Twitter y el canal de YouTube. Bien, empecemos a hablar de verificación y de validación de software. ¿Y por qué no esto se llama testing?
¿Por qué estos dos nombres? Y el principio es empezar a definir qué significan estos dos términos. Por un lado tenemos lo que es verificación. Hablamos de verificación cuando hablamos de evaluar, ¿sí?, un sistema para determinar si los productos de una fase satisfacen las condiciones que se pusieron al principio de esa fase. Esto quiere decir si estamos construyendo correctamente el producto, ¿sí?, si estamos siguiendo las condiciones que nos establecieron cuando empezamos a construir el producto. Eso es la verificación. La validación es la evaluación de un sistema, ¿sí?, durante el proceso de desarrollo para determinar si satisface los requisitos que impuso el usuario. Esto es, estamos construyendo el producto correcto. Pueden sonar muy similares estas diferencias y la mejor forma de verlo es con un ejemplo. Imaginemos, ¿sí?, que el usuario nos pide que construyamos un mouse. El usuario tiene algo en mente y nosotros le construimos un mouse. ¿Sí? Lo que tiene en mente son los requisitos del usuario. Lo que nosotros le entregamos es el producto final. ¿Está bien? Cuando hablamos de verificación, estamos hablando sobre si construimos el mouse correctamente, es decir, los plásticos que usamos resisten el uso, los tornillos que usamos van a resistir el tiempo de uso, el láser para medir el movimiento es un buen láser. Es decir, ¿el mouse está bien construido? Eso es verificación. Si la pregunta ahora es, che, ¿esto que hicimos es lo que nos pidió el usuario? Eso es validación. ¿Está bien? Piensen si no en el ejemplo de una casa. Yo construyo una casa, ¿sí? Si construí la casa que me pidió el cliente, eso es validación. Ahora, si la casa está bien construida, los materiales son los correctos, las vigas que usé van a soportar el peso del techo, la casa no tiene filtraciones, eso es verificación. ¿Ven la diferencia? ¿Queda claro eso? Bien, esa es la diferencia más importante que hay entre verificación y validación. Estamos testeando, estamos viendo si algo está bien. Cambia contra qué estamos viendo. ¿Sí? Y obviamente las dos partes son iguales de importantes. Durante la materia vamos a hacer una sobrecarga de la palabra testing y a todo esto lo vamos a llamar testing. Pero vamos a ver que en realidad a nivel de conceptos hay una diferencia en función de qué es lo que estamos testeando. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto real de lo que es testing, verificación y validación? Por lo general, debido a que siempre estamos apurados, siempre llegamos tarde con las entregas de los deadlines, los sprints o como quieran llamarlo, el testing es lo último que se suele hacer. Se le dedica poco tiempo, no se le dedica todo el trabajo que se debería dedicarle y el resultado muchas veces se ve reflejado en que uno tiene poca confianza en el software. Uno ya intuye que algo va a salir mal. Y acá viene lo más importante, cuando hablamos de hacer testing, lo que estamos diciendo es, ok, si el contexto es, voy a tener poco tiempo, voy a tener poca gente, necesito aprovechar ese poco tiempo y esa poca gente al máximo. Y para eso tengo que hacer un uso muy inteligente de mi tiempo y de mi gente. ¿Está? Entonces, no puedo hacer testing basado simplemente en una intuición o en suerte. Tiro un par de casos y veo qué pasa. No, si solamente tengo tiempo, y acá voy a exagerar un poco, si solamente tengo tiempo para ejecutar un solo caso de test, necesito que ese caso de test sea el mejor caso de test del mundo. ¿Sí? Porque ahí tengo que detectar todos los problemas. ¿Está bien? Entonces, para lograr que ese único caso de test sea el mejor caso de test del mundo, necesito sentarme a pensar qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, como pasa en el desarrollo de software en general, muchas veces hay que dedicarle más tiempo al diseño que a la implementación. ¿Sí? Muchas veces vamos a estar más tiempo diseñando los casos de test, que es el tiempo que nos va a llevar a nosotros a ejecutarlos. ¿Por qué? Porque queremos que sean los mejores casos de test del mundo. ¿Está bien? Y toda la materia surge de esa premisa. Decir, ok, hagamos testing inteligente. ¿Cómo hacemos testing inteligente? Y acá vamos a ver un montón de técnicas que van más allá de decir, probemos 2 o 3 casos y ya está. ¿Sí? De eso básicamente se trata la materia. Vamos a hacer una ingeniería de esto. Vamos a aplicar principios, técnicas
definidas, adecuadas y estudiadas, ¿sí? Vamos a hacer un proceso ingenieril. ¿Está bien? Todo tiene que ser testeado, ¿sí? El proceso de software tiene que ser testeado. El producto final tiene que ser testeado. El proceso de testing tiene que ser testeado, ¿sí? Todo está abierto a ser testeado y es importante que en algún punto todo se testee. Y lo que vamos a ver, también porque vamos a ver tantas técnicas, es que el testing se tiene que aplicar en todo el proceso de software. No solamente vamos a testear un código, vamos a testear un montón de cosas y vamos a ver que hay muchas formas de testear un código. ¿Está bien? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque los errores que nosotros encontremos temprano en el ciclo de vida son más baratos de corregir, ¿sí? Obviamente, si alguien puso un if, si el error es alguien puso un mayor a 0 y en realidad era mayor igual, eso no queda otra que verlo muy cerca de la implementación o solo la implementación. Pero si el error es entendieron mal el problema, ¿sí? Entendieron mal un requisito del usuario, yo eso necesito detectarlo lo antes posible. Puedo detectarlo en la implementación, totalmente, pero detectarlo en la implementación es más caro de corregir que detectarlo en una hoja de papel que alguien revisó y dijo, che, esto es ambiguo, volvamos a hablar con el cliente. ¿Sí? Entonces, el proceso de verificación y validación arranca cuando arranca el proyecto. ¿Está bien? En general, lo que siempre se plantea es que, en particular con los desarrolladores, que no sea el mismo desarrollador el que testea su producto, su código. Hay algunas técnicas que sí lo contemplan, que las vamos a ver. Después, cuando empecemos a ver testing más avanzado, ahí se empiezan a separar los roles. Por una cuestión de egos, básicamente. Es probable que ustedes hayan testeado sus proyectos de TDP y es probable que los hayan testeado mal. ¿Sí? Muchas veces uno testea sabiendo cuáles son los casos que funcionan bien, ¿sí? Y ese no es el objetivo realmente de hacer testing, ¿sí? Y este es otro problema también asociado al testing. Es normal que haya errores, ¿sí? No es una señal de un mal programador encontrar errores en el software, porque el software es muy complejo. Obviamente que no estamos hablando de testear un hola mundo, estamos hablando de testear software que es complejo. Entonces es normal y natural encontrar errores. Muchas veces los grandes problemas que hay entre el tester y el desarrollador es que a veces se piensa que lo que el tester diga termina reflejando la calidad de programador del desarrollador, y no es así, ¿sí? En ningún momento se tiene que plantear de esa manera el trabajo del tester, ¿sí? El trabajo del tester lo que dice es natural que haya errores. Lo mejor que puedo hacer yo como tester es encontrarlos, ¿sí? Y eso va a mejorar el software, que es algo bueno para todo el mundo. ¿Está bien? Y nunca vamos a poder encontrar el 100% de los errores. Esa es la otra realidad. La correctitud, como se plantea acá, es relativa. Cuando nosotros hablamos de decir, bueno, este software funciona bien, sí, funciona bien. Asterisco, pie de página, funciona bien en un 95% de los casos. En un 80, en un 60. Esa correctitud es relativa y la relatividad de eso va a depender del contexto, de lo que estemos haciendo, ¿sí? No es lo mismo que si estamos hablando de un proyecto de TDP que van a entregar al final del cuatrimestre, que lo único que ustedes quieren es aprobar la materia, a el software que controla cuándo se abre el tren de aterrizaje de una sonda que va a aterrizar en Marte. Son contextos distintos, ¿sí? Hay una rigurosidad en el testeo que va a ser diferente y está bien, ¿sí? Hay una inversión, si se quiere ver, distinta, ¿sí? Y lo que es muy importante es reconocer eso, ¿sí? Obviamente, como decía antes, el mito es si soy buen programador no tengo errores. Eso no es cierto. Si programamos bien, si hacemos programación orientada a objetos, no vamos a tener errores. Eso no es cierto. Vamos a tener una parte importante de la materia dedicada al paradigma orientado a objetos y cómo eso afecta al testing y les abre la cabeza. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En sí, los bugs no significa que seamos malos programadores, ¿sí? Lo que significa es el problema es complejo y siempre va a haber errores.
Siempre va a haber errores, ya sea por cuestiones humanas, por cuestiones ajenas al humano. Lo importante es identificarlos, detectarlos y corregirlos. Vamos a ver un poquito de algunos fundamentos. Estos son más que nada nociones básicas o terminología de lo que es testing de software. En la construcción de cualquier producto, y esto aplica a cualquier cosa, uno siempre tiene que chequear ese producto final contra una especificación o un listado de requerimientos. Esto es fundamental. Yo no puedo saber si algo anda mal si yo no sé cuándo anda bien. Esa comparación es básica en el testing. Todo lo que nosotros vamos a hacer es comparar lo observado con lo esperado. En distintos niveles, en distintos contextos, pero es siempre lo mismo. Comparar lo observado con lo esperado. Si yo no tengo documentado correctamente qué es lo esperado, yo no puedo hacer la comparación. ¿Sí? Entonces, en particular en software, la especificación del problema es fundamental. Yo puedo testear que no se cuelgue, puedo testear que no haya una división por cero, hay un par de cositas, pero es muy poco lo que puedo testear si yo no sé cuándo el sistema funciona bien. ¿Está bien? Entonces, en la fabricación de cualquier producto, uno termina chequeando ese producto contra la especificación. Si uno detecta discrepancias, diferencias, uno aplica correcciones. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer en el software. La gran diferencia es que, primero, el software no es un objeto físico. Eso nos va a complicar un poco las cosas. Al momento de discutir, bueno, ¿qué es el software? ¿El software es el código fuente? Sí, puede ser, pero a su vez lo que el usuario va a ejecutar no es el código fuente. Es un código compilado, es otra cosa. El software es la especificación, también es parte del software. El software es muchas cosas y la realidad es que vamos a tener que testearlas todas. ¿Está? Uno podría mirar su código, mirar su documentación y sin embargo no sería una visión total. El comportamiento dinámico del software, ¿sí?, es otra cosa que tenemos que analizar. Yo puedo observar el código, ver si hay errores, pero hay cosas que sí o sí voy a tener que ver durante la ejecución. Y esta es la definición correcta de testing, ¿sí? En lo que son los conceptos de verificación y validación, testing es cuando ejecutamos el software. Cuando yo ejecuto el software para ver si funciona bien, ahí estoy haciendo testing. Esa es la definición del libro. Lo que vamos a hacer acá es llamar a todo testing, ¿sí?, porque es mucho más sencillo. Pero sepan esa diferencia. Obviamente vamos a hacer testing porque queremos mejorar la calidad de nuestro software, porque queremos reducir los riesgos en el uso del software, ¿sí? Y acá es muy importante la identificación de riesgos, ¿sí? Eso, si no lo vieron, lo van a ver en la parte de auditoría. ¿Ya lo hicieron? Bien, la van a hacer. En muchos casos el testing y la documentación de los casos de test van a ser requeridos legalmente por una empresa, ya sea por contrato o por estándares que se tienen que seguir. Esto puede llegar a ocurrir. Y para hablar un poquito más de terminología, como decía antes, una situación es incorrecta solamente si sé cuándo es correcta. Vamos a hablar de un fracaso, ¿sí?, cuando no cumplimos un requerimiento, ¿sí?, cuando hay una diferencia entre el valor o comportamiento actual y el que uno espera. Eso es nuestra definición de un fracaso. Los requerimientos van a ser fundamentales. En muchos casos, la forma como nosotros testeemos, las técnicas que apliquemos, van a depender de cómo están escritos esos requerimientos, ¿sí? Si el requerimiento está escrito en una hoja, en una servilleta de papel, bueno, hay técnicas que podemos aplicar. Si los requerimientos están descritos en forma formal, nos habilitan otro conjunto de técnicas más para utilizar, ¿sí? Así de importantes son los requerimientos para nosotros. El fracaso no necesariamente es una cuestión funcional, vamos a analizar aspectos no funcionales, ¿sí? Un software que es difícil de usar también es un fracaso, ¿sí? Un software que es muy lento también es un fracaso, ¿sí? Entonces no solamente el testing va a ser ejecuto y veo si la salida es correcta. Vamos a hablar también de lo que son los testing de usabilidad. ¿Hasta qué punto es usable el sistema que yo les voy a dar?
El ejemplo que siempre doy, y disculpen si ya lo escucharon 1000 veces. Yo puedo agarrar una lapicera, una silla, pegarle con cinta la lapicera a la pata de la silla e inventar la silla lapicera. Desde un punto de vista funcional, la silla lapicera es un éxito, porque funciona la lapicera y porque funciona la silla. Funcionalmente ese testing me va a dar bien. No es usable la lapicera con una silla pegada. ¿Sí? Es incómodo y es imposible de usar. Eso lo va a evaluar el testing de usabilidad. Entonces vamos a ver también qué técnicas tenemos para evaluar la usabilidad de las cosas. Vamos a ver también testing de performance. Cómo yo testeo que las cosas, cuando funcionen de acuerdo a cierta especificación. Cuando yo sobrecargo el sistema, cómo se comporta mi sistema. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver. Un software, puedo tener una falla que lleva a un fracaso. La falla también son los defectos o los bugs. Hay varios términos que se usan intercambiables. ¿Por qué bug? Y acá hay un poco de historia o mito, si quieren. Eso que están viendo ahí es la Mark II en 1947. Esto es una habitación entera llena de cintas que giran. En un momento hubo un problema, la máquina no funcionaba bien, daba un mensaje que no era el correcto. Cuando la persona fue a ver qué era lo que pasaba, encontró que había una polilla en una de las cintas, y esa es una foto de la documentación que puso, que en el Relay 70 había una polilla, que es bug, un insecto, un bug en inglés, y de ahí surge el término bug para hablar de los errores. Una falla va a existir, ya sea porque fue programado originalmente, si estamos hablando de nuestro código, o alguien hizo un cambio y eso introdujo una falla. ¿Sí? Esto abre otro problema. Cada vez que nosotros testeamos, ¿sí? Cuando ustedes testearon, a veces al testear implica escribir código. Bueno, si estoy escribiendo código, también puedo estar escribiendo un error. O sea que mis mismos casos de test pueden tener bugs. Peor aún si yo estoy metiendo el código de testing dentro de mi código que quiero testear. Eso puede romper todo más todavía. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que seguir ciertas normas para poder ser ordenado. La IEEE define el fracaso como el evento que ocurre cuando el usuario experimenta problemas como el software. La definición de la IEEE es un poco más general. Vamos a hablar de problema, incidente, distintos términos. Vamos a tener fallas que pueden estar ocultas por otras fallas. Esto se llama enmascaramiento de defectos. Por ahí estamos viendo que hay una falla y en realidad hay muchas más fallas detrás que no las vemos porque esta que sí vemos las está tapando. Eso también tenemos que analizarlo. Y un tema interesante es que puedo tener una falla que cause uno, muchos o ningún fracaso. Puedo tener algo que no está funcionando bien, que no se está viendo. ¿Sí? Y el tema es, ¿tengo o no una falla? ¿Cómo analizo eso si no se ve? ¿Está pasando realmente o no? Y lo que es muy importante es la falla y el fracaso pueden estar a una distancia totalmente arbitrarias. Puedo tener una falla en un módulo y verlo reflejado 20 módulos de distancia. ¿Está? Y eso es otra cosa importante de esta materia. Esto es testing, no es debugging. ¿Sí? Testing es encontrar que hay fallas. ¿Sí? Decir, esto no anda. Yo esperaba un valor y obtuve otro valor. ¿Dónde se generó la falla? Salir a cazar ese bug, eso es debugging. Y eso no lo vamos a hacer en esta materia. No es el objetivo de la materia. En algunos casos lo tienen que hacer como parte de un ejercicio, pero no vamos a ver técnicas sobre debugging. ¿Está? Lo peor que puede pasar cuando uno es programador y hace un programa es que alguien los llame y les diga, che, lo probé y no me anduvo. ¿Con qué datos lo probaste? Me olvidé. Eso es lo peor que puede pasar. Es muy importante en el proceso de testing la documentación de todo. ¿Sí? Todo tiene que estar documentado. ¿Qué es lo que voy a testear? ¿Con qué datos? ¿En qué contexto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo tiene que quedar por escrito. Porque si alguien encuentra un error, yo tengo que poder replicarlo. Porque a partir de eso es como voy a terminar encontrando dónde está el problema. ¿Sí? Entonces, el objetivo del testing, las condiciones, los datos de entrada, todo eso tiene que quedar por escrito.
La administración y gestión del proceso de testing es otro tema muy complejo que también lo vamos a ver más sobre el final de la materia. Vamos a testear no solamente para encontrar fallas, lo vamos a hacer para medir la calidad de nuestro software, lo vamos a hacer para aumentar la confianza en nuestro software y también para analizar nuestro software o la documentación, depende de lo que estemos testeando. Más de terminología. Vamos a definir objeto de test al elemento que estamos testeando. En algunos casos va a ser un módulo, un método, un documento. La ejecución, si corresponde a una ejecución de un objeto de test, se va a hacer con datos de test. ¿Está bien? La administración de los tests va a incluir el planeamiento, la implementación, documentación y el análisis de los resultados de ese testing. ¿Sí? Cuando hablamos del proceso de testing, estamos incluyendo también la administración de los mismos. En muchos casos, en empresas grandes, hay todo un área de testing. ¿Sí? Hay gente que está a cargo de la administración, de la gestión, y hay testers que son los que terminan ejecutando los tests. ¿Sí? La idea al final del cuatrimestre es que venga gente a charlar un poco sobre qué están haciendo y cómo están trabajando en testing, ¿sí? Con los distintos roles que tienen. Cuando nosotros ejecutamos uno o más casos de test, estamos hablando de una suite de test. El caso de test va a ser la unión del objeto de test, las condiciones de ejecución de ese test, los parámetros de entrada y la salida esperada. ¿Sí? Cuando nosotros concatenamos casos de test, ¿sí? De forma tal de estar haciendo que la entrada de uno sea la salida de otro, estamos hablando de un escenario. ¿Sí? Imagínense, yo tengo una aplicación como puede ser el Word. Yo voy a tener muchos casos de test. Uno es ejecutar el Word y abrirlo. Otro es crear un documento vacío y cambiar el tamaño de hoja. Otro es escribir 3 párrafos y formatear de esta manera. Y por último es mandar a imprimir. Cada uno de esos es un caso de test. Pero si yo los uno, tengo lo que sería un ciclo de vida de la aplicación en uso. Tengo un escenario. ¿Está bien? Esto de los datos de test no es trivial. Estamos acostumbrados a decir, bueno, mi dato va a ser un 5, un 4, pero va con un 10. Cuando las aplicaciones se vuelven más complejas, los datos se vuelven más complejos, los perfiles se vuelven más complejos. El ejemplo que siempre doy es el de un juego. Imagínense que yo tengo un juego, como puede ser un GTA V, yo quiero testear el nivel 20, la misión 27. ¿Qué hago? Juego una semana hasta llegar a la misión 27 y ahí hago el testing o de alguna manera brindo opciones para ir directamente a la misión 27. Es lo que suele pasar esto último. Muchas veces lo que se dicen los cheat codes, ¿sí? Los trucos de los juegos para acceder a algún nivel suelen ser los accesos directos que dejan los desarrolladores para ir a un nivel y testearlo. Ahora, no sé si jugaron el GTA V. No veo por qué no. Deberían jugarlo, es muy bueno. En el GTA V, las cosas que yo hago a lo largo del juego tienen efecto en lo que pase más adelante. ¿Sí? Entonces, en la misión 6, yo tengo que decidir si mato o no a una persona. Todo esto está quedando grabado, me acabo de dar cuenta. En la misión 27, cómo se resuelve esa misión tiene que ver con si maté o no a esta persona. Entonces, a nivel de testing, si yo voy a testear la misión 27, de alguna forma tengo que simular esta decisión que tomé acá. No alcanza con ir directamente a la 27. Tengo que armar toda la historia. Y esto pasa con cualquier aplicación. ¿Sí? Si yo quiero testear un punto avanzado en el uso de la aplicación, tengo que ver qué pasa con todo lo anterior. Si esto de alguna forma define cómo se comporta la aplicación, y lo voy a tener que simular de alguna manera. Simular en el mejor de los casos. Si no, lo tendré que hacer. Tendré que usar la aplicación y recién cuando llego al punto que quiero testear, ahí testearlo. Obviamente eso va a llevar mucho tiempo y es muy complejo. Lo ideal es de alguna manera simularlo. ¿Está? Eso no es trivial y hay frameworks y aplicaciones exclusivas para generar todo eso. ¿Sí? Les doy un ejemplo, algo que vamos a ver más adelante. Imagínense que ustedes están programando en .NET, ¿sí? En C#. Y están programando usando el system.dateNow. System.dateNow es una aplicación del sistema que les devuelve la fecha actual. Y con eso uno puede trabajar. ¿Se imaginan ese código?
System.DateNow y hacen cosas. ¿Qué pasa? Imagínense un código donde, no sé, el 5 de enero tiene que pasar algo especial. No sé. El cuarto jueves de cada mes se tiene que hacer una rendición de cuentas especial. ¿Cómo testeo si eso funciona bien? Una es esperar al cuarto jueves, ejecutar la aplicación en ese momento y ver si funciona bien. Eso se darán cuenta que no tiene mucho sentido común. La otra es, le mando un comentario a la system.date y le esfuerzo yo una fecha que sé que es el cuarto jueves y veo si ahí funciona bien. Eso tiene un poco más de sentido. Ahora, ¿cuál es el problema? Me estoy metiendo en el código que quiero testear. ¿Sí? Imagínense que esa condición rara la tengo esparcida en todo mi código. Y en mis 25 módulos, en mis 5000 líneas de código, tengo esa condición. ¿Qué hago? ¿Voy a salir a buscar todas esas líneas, comentarlas y forzar un jueves en particular? Es una locura. ¿Cuál es la herramienta que tengo? Un framework que provee Microsoft que me permita a mí meterme en los llamados a sistemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Uso este framework y le digo, mira, cuando alguien llame a system.dateNow, devolvé esta fecha en particular. ¿Sí? Sobrescribo el comportamiento de un llamado al sistema sin modificar el código fuente. ¿Está bien? ¿Ven que eso es mucho mejor que todo lo anterior? Bien, esas son cosas que se tienen en cuenta en el testing y vamos a verlas en la materia. ¿Está? Veamos un ejemplo. Esto es un grafo. Vamos a usar muchas veces este tipo de representación para diseñar casos de test. ¿Sí? Grafos. Por si no lo pueden seguir, por lo general en un grafo, los nodos que están concatenados suelen ser bloques de código que uno sigue al otro. ¿Sí? Entonces, esto es un bloque de código. Cuando termina la ejecución de este bloque de código, se sigue con este bloque de código. ¿Sí? Este bloque de código, fíjense por el color, se corresponde con este y este tiene una flecha que vuelve. ¿Qué está representando? Un ciclo. Eso es básicamente un while. Acá se evalúa una condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta esto que hay acá adentro. Cuando se llega acá al final, se vuelve a evaluar la condición. ¿Me siguen? Y después, cuando yo tengo bifurcaciones, lo que tengo son if, condicionales. Entonces, en el bloque del while, tengo un if. Para este lado viene para acá, para este lado viene otro if. Esto tiene otro if. Todos terminan, vienen acá. Cuando salgo del ciclo while, vengo acá. ¿Sí? No importa qué es lo que está haciendo este programa, lo que quiero que vean es la estructura general del código y si eso está claro. Un while con un montón de if adentro. Bien. Alguien podría plantearse, si yo voy a testear, ¿sí? Yo quiero testear para ver si el programa funciona bien, porque eso me asegura calidad y un montón de cosas. ¿Por qué no testear con todas las entradas posibles? Si yo pudiese testear con todas las entradas posibles a un programa y me aseguro que para todas las entradas posibles el programa funciona bien, listo. Es la mayor tranquilidad que voy a tener es esa. Probé con todas las entradas que podía tener y con todas funciona bien. Listo, ya está, me puedo ir a dormir. ¿Eso lo ven? ¿Se entiende eso? Bien. Vamos a ver por qué eso es imposible. Tomemos este código. Esto que yo digo se llama testing exhaustivo. Testeo todas las entradas, todos los posibles caminos. Imaginemos una sola iteración de este ciclo while. Si yo quiero hacer ciclar una sola vez el while y quiero testear que esto funcione bien, tengo 5 caminos posibles. ¿Está bien? Tengo uno que viene por acá, otro que viene por acá, otro que viene por acá y por acá. Entonces, en una sola vuelta tengo 5 caminos para testear. ¿Está? En 2 vueltas tengo los primeros 5 caminos, más los otros 5 caminos, más todas las combinaciones que tenga de esos 2 grupos de 5 caminos. Es 5 por 5. En total tengo 25 caminos.
¿Está bien? Si quiero testear todo. Si tengo 20 iteraciones, 20 no es nada. Un ciclo de 20 es nada. Lo que tengo es esta secuencia numérica de total de caminos. ¿Por qué? Porque cada iteración me agrega 5 caminos que se combinan con todos los otros que ya tenía antes. O sea que 5 por 5 por 5 por 5 por 5 y así con cada iteración. Este número, si yo lo resuelvo, me da ese número. 20 iteraciones de un ciclo while, con 5 opciones por ciclo, nada más. Si yo esto lo testeo en forma manual, ¿sí?, a 5 minutos por camino, tardaría 1000 millones de años en hacer un testing exhaustivo de 20 ciclos de ese ciclo while. ¿Sí? 1000 millones de años. Obviamente ustedes pueden decir, bueno, lo hago con una computadora que lo resuelve así. A 5 microsegundos por ciclo, por camino, tardaría 19 años en testear 20 ciclos de ese ciclo while. ¿Sí? El testing exhaustivo en el 99% de los casos es imposible. ¿Sí? Son tantas las alternativas, tantas las combinaciones que voy a tener dentro de mi código que es imposible hacer un testing exhaustivo. ¿Sí? Por eso es que caemos en hacer un testing inteligente, porque el exhaustivo queda fuera, ni lo consideramos. ¿Está bien? Obviamente, si vamos a hacer un testing inteligente, el tiempo, el esfuerzo, la plata que vamos a invertir en el proceso de testing va a depender y va a cambiar de proyecto a proyecto. ¿Sí? De vuelta, el proyecto de TDP de ustedes, el controlador de una sonda que aterriza en Marte, tienen complejidades, requerimientos, inversiones diferentes. El tiempo de testing va a ser diferente. ¿Quién dice basta? Por lo general, el líder de proyecto o el líder del área de testing. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vamos a estar testeando? Y de vuelta, hay que analizar los riesgos, la probabilidad de que ocurra un error más el impacto que va a tener ese error. ¿Está bien? Si yo tengo un error que es muy poco probable que ocurra, bueno, quizás no haga falta invertir mucho tiempo o mucho dinero en encontrarlo. Si tengo un error que es muy poco probable que ocurra, pero si ocurre, revienta todo, y por ahí necesito dedicarle un poquito más de tiempo. Es poco probable, pero tampoco es cero. ¿Sí? Entonces todo termina dependiendo de un análisis de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, no me acuerdo del año de esto, creo que fue en el 2002. En el 2002, una empresa que se dedicaba al manejo de acciones en Wall Street, el software que usaba para decidir cuándo vendía o compraba tuvo un error, tuvo un bug, decidió vender el software cuando no había que vender y la empresa perdió 440 millones de dólares por un error de software. Fíjense en esto, la empresa podría haber invertido 430 millones de dólares en testing e igual le convenía haber hecho eso. ¿Sí? De vuelta, hay que hacer un análisis de riesgo. ¿Sí? Eso se hace también dentro de lo que es el grupo el líder de proyecto, de lo que es el desarrollo del software completo. Y en función de eso se decide cuánto tiempo se está trabajando en la detección de los errores. ¿Por qué? Yo tengo una aplicación que es, de vuelta, un Word. Y yo sé que hay dando vuelta 2 errores. Uno es el que hace que los archivos se guarden en forma corrupta. Y el otro es, cuando yo pongo negrita, realmente no queda en negrita. Y claramente hay uno que es más importante que el otro. ¿Sí? Si yo voy a invertir plata y tiempo, voy a empezar por el que hace que los archivos sean corruptos. Y después, si puedo, sigo con el otro. ¿Está bien? Esto es un poco más de lo que estábamos charlando. El testing lo vamos a incluir dentro del proceso completo de desarrollo de software. ¿Sí? Y eso ha ido variando con el tiempo. El primer modelo, obviamente, que siempre hablamos es el modelo en cascadas, el ya conocido y vapuleado.
Cuando aparece el testing dentro de este modelo, se mantiene la misma filosofía. Agrego una etapa después del desarrollo, donde hago el testing, y después paso directamente a lo que es el deployment o el uso de la aplicación. ¿Qué fue lo que pasó acá? Lo que pasó en general con este modelo. Empecé a encontrar errores que no eran propios del desarrollo, eran propios de etapas anteriores, eran propios del diseño, o del análisis, o de los requerimientos. Y los estaba encontrando tarde. Y me estaban saliendo muy caro. Entonces lo que se planteó ahí fue decir, ok, empecemos antes. ¿Cuánto antes? Desde el día 0. Ahí es donde surge el modelo B. Esto ha ido evolucionando mucho, pero el modelo B sigue siendo la base de todos los otros modelos que aparecen de testing hoy en día. Metodologías ágiles, Scrum, todo eso termina siendo el modelo B. Por eso es que lo vemos ahora esto y después vamos a ver más particulares. ¿Qué es lo que dice el modelo B? El modelo B tiene en una pata de la B básicamente el cascada. Pero a medida que yo voy bajando en una pata de la B, voy definiendo mis casos de test. Entonces, ya en el momento que yo estoy definiendo los requerimientos del sistema, estoy planificando el testing del sistema. Porque ya donde el cliente me dice, quiero una aplicación que me haga esto, ya ahí tengo un caso de prueba, que la aplicación haga eso. ¿Está bien? Entonces, con cada etapa, ¿sí?, de diseño, con cada etapa de esta mini cascada, yo voy planificando los tests de esa etapa. ¿Sí? El final de esto es la codificación. Cuando yo codifico, el primer test que tengo, vamos a ver que es el test de unidad. Es el test más básico que tengo sobre código. Testeo un método, testeo una clase. Después paso a testear la integración de todas las cosas. Testeo la integración de los métodos en una clase. Testeo la integración de las clases en un sistema. Después paso a testear el sistema. ¿Sí? Entonces voy haciendo una especie de cascada inversa, pero a nivel de testing. Esto es básicamente lo que se sigue hoy en día. Cambia un poco la forma, cambia un poco los nombres, pero es esto. Desde el día 0 se van definiendo los casos de test. Vamos a testear muchas cosas: funcionalidad, seguridad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, portabilidad, mantenibilidad y un montón de cosas más. Todo es testeable, ¿sí? Pero de vuelta, si algo no está bien definido, no lo puedo testear. Eso es fundamental, ¿sí? No me alcanza con que me digan, hacé una aplicación que haga esto. No, necesito que me lo pongas por escrito, todo. ¿Sí? La documentación es fundamental. Los casos de uso son fundamentales para este tipo de aplicaciones, ¿sí?, para hacer testing. Imagínense una situación así. Yo tengo a alguien que está programando, ¿sí? Esa persona está programando, se basa en los casos de uso, se basa en la documentación. Si surge un error, ¿sí?, en la prueba de un módulo, lo que hay que ver es si ese es un error propio de la codificación, de vuelta era mayor y tenía que haber sido mayor igual, o es propio del caso de uso. ¿Sí? ¿Por qué? Si es propio de la programación, es llamar al programador y decirle, che, mirá, me pasó esto, la operación tenía que dar 5, o tenía que dar verdadero y dio falso. ¿Sí? Y ahí se ve qué pasa. Si es por el caso de uso, ahí hay que volver a hablar con la persona que escribió el caso de uso, ya sea porque la persona entendió mal un requisito del usuario o porque directamente el usuario dio mal algún tipo de información o dio información incompleta. ¿Está? Y la detección de errores sigue un comportamiento muy particular. La línea azul es tiempo, la línea roja es cantidad de errores que yo detecto. Por lo general, cuando uno arranca con el testing, empieza a encontrar un montón de errores. Muchísimos. Y a medida que pasa el tiempo, empieza a encontrar menos errores. Entonces, por ahí en la primera semana encontramos, no sé, 20 errores. En la semana siguiente, 5. En la semana siguiente, 1. Y después por ahí pasan 3 semanas más y recién ahí aparece un error más. Entonces, cada vez el costo que a mí me implica encontrar un error empieza a ser cada vez más alto, porque es más tiempo de trabajo por la cantidad de errores que encuentro.
Y ahí es donde se tiene que empezar a poner un corte. ¿Sí? En algún momento alguien tiene que decir, basta. ¿Cuál es la planificación que se hace? Y encontremos lo más importante primero. Y si estos que quedan afuera son menos importantes, bueno, lo corregiremos después en producción o en desarrollo, en algún otro momento. ¿Sí? Todo eso va a la planificación del testing. Y ya para ir terminando, principios de testing. Esas son unas verdades fundamentales para tener en cuenta siempre. El testing demuestra la presencia de errores, no la ausencia. ¿Sí? Si yo hago un módulo, se lo doy a un tester y el tester me llama y me dice, che, felicitaciones, no encontré ningún error, ahí es malo el tester. ¿Sí? Por lo que dijimos antes, estoy señalando a vos por ser genérico, nada más. Errores hay siempre. No puede ser que en un software medianamente complejo no haya errores. Si el tester no encuentra errores, el tester es malo. Errores hay siempre. ¿Sí? El testing exhaustivo nunca es una opción, hay que hacer algún tipo de testing inteligente. El testing tiene que empezar lo antes posible por una cuestión de costos. Mientras antes encuentre los errores, más barato van a ser de corregir. Los errores tienden a juntarse, es un comportamiento medio raro. No sé si esto quizás lo vieron en organización, el tema de las referencias a memoria. No importa, es para un tema de organización. Pero por lo general, si yo encuentro un error en un módulo, estadísticamente es probable que haya más errores. ¿Sí? Entonces eso puede definir un poco mi planificación de testing. Hay algo que se llama la paradoja del pesticida, que una vez por ahí lo escuchan con los piojos, que a veces las madres dicen que los piojos vienen cada vez más resistentes. ¿Por qué? Porque el bicho se va adaptando a los venenos que le van tirando. Es una cuestión evolutiva, entonces hace falta ir actualizando los venenos. Acá pasa algo parecido. Vamos a ver muchas técnicas de testing. No podemos usar una única técnica de testing. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente los errores van evolucionando. Y si yo siempre aplico la misma técnica, voy a encontrar siempre los mismos tipos de errores. Y en el tiempo esos errores van a desaparecer y van a aparecer otros que no voy a encontrar. Entonces necesito actualizar mis técnicas, ir usándolas en conjunto. Y el testing es dependiente del contexto. ¿Sí? El mismo módulo, el mismo código, en dos aplicaciones distintas va a ser testeado en forma distinta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el contexto es fundamental. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y el hecho de que no haya errores o que hayamos encontrado muchos errores y los hayamos corregido no quiere decir que el sistema sea útil. Eso lo vamos a evaluar con usabilidad. ¿Está bien? Hubo una época, hace no mucho tiempo, donde Windows tenía muchos errores, pero era usable, y Linux no tenía errores y no era usable. Red Hat, versiones chiquitas, anteriores, no era usable. Era fantástico en el sentido de que no tenía errores y Windows se colgaba todo el tiempo, pero la gente iba a Windows porque era usable. ¿Sí? Entonces vamos a tener que separar este tipo de testing. ¿Sí? Funcionalidad por un lado, usabilidad por el otro. ¿Qué es lo que vamos a ver en la materia? Vamos a arrancar viendo las bases de la verificación y la validación. Esta es la parte más teórica, por ahí un poquito más lenta de la materia. Después vamos a hablar de testing orientado a objetos. Por lo general, cuando nos presentan el paradigma orientado a objetos, uno lo vende como la solución a muchos problemas de ingeniería de software, que eso es totalmente real. Lo que vamos a ver acá es que el paradigma orientado a objetos a nivel de testing es bastante malo, ¿sí? Y nos genera muchos problemas que vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para poder solucionarlo, ¿sí? Esto no significa que el paradigma sea malo, es simplemente tener una visión crítica en el contexto del testing. Después vamos a pasar a testing de componentes y servicios web, vamos a hablar de testing formal, vamos a hablar de gestión del testing y después vamos a ver testing más específico como es el de performance, sistemas embebidos y usabilidad, ¿sí? Como decía en la charla que di la semana pasada, vamos a arrancar viendo técnicas muy generales, que si ustedes me dicen, bueno, ¿en dónde se aplica esta técnica en particular? Mi respuesta es no, en ningún lado. Pero esa técnica es la base
de un montón de otras técnicas que vienen después que sí se aplican. Entonces, si dedicamos una clase entera a entender esta técnica, después las otras las vemos en 5 minutos, porque son variaciones de esta técnica. Y esa es la forma como está organizada la materia, ¿sí? Entonces, para resumir, verificación y validación es el nombre de la materia. Verificación es cuando estamos viendo si estamos construyendo el objeto correctamente, ¿sí? Si los materiales que usamos son los correctos, si la resistencia de las cosas es la correcta, ¿sí? Validación es cuando vemos si es lo que el cliente nos pidió. ¿Está bien? El testing exhaustivo en el 99% de los casos no va a ser una opción viable, ¿sí? Va a llevar demasiado tiempo. Tenemos que hacer un testing inteligente. La planificación del testing va a arrancar en donde arranca el proyecto, ¿sí? Porque cada una de las cosas que vamos haciendo en nuestro ciclo de vida se puede testear de alguna manera, ¿sí? Aunque la definición correcta de testing es la ejecución de un objeto, vamos a hablar de testing cuando hablamos de leer un documento, ¿sí? Eso lo vamos a llamar testing y eso lo podemos hacer en el momento en que nos reunimos con el cliente. Y ese es el contenido de la materia. ¿Dudas, preguntas, consultas que quieran hacer?